Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y Padre, en el nombre de Jesús queremos orar a ti, Señor, puestos de acuerdo en esta hora, porque sabemos que tú inclinas tu rostro, que tú inclinas tu oído, Señor, a la oración de los justos. Y en esta hora te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú hables a nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el encargado de que esta palabra se haga carne en nuestro corazón. Que quites toda distracción, que quites todo aquello que quiere venir a estorbar, a que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy establecemos tu reino en este lugar, Padre. Hoy establecemos que tu palabra, Señor, se levanta y que tu palabra cumple el propósito para el cual tú la has de enviar en esta hora, Señor. Que cada uno de mis hermanos pueda salir edificado, que yo pueda salir edificado, conociendo y sabiendo que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios fiel. Y que en tus manos, Señor, estamos seguros. Gracias, gracias, bendito Rey. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, hoy y siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, pon atención, porque Dios quiere hablarnos. ¿Alguna vez, hermano, le han negado algo? ¿Alguna vez le han dicho que no en algo que ha pedido? Levante la mano si alguna vez le han dicho un no a una petición que usted haya hecho. A veces estamos como que muy seguros, ¿no? No sé si le ha pasado. A veces decimos y creemos, híjole, esto lo voy a recibir. Esto es para mí, ya lo vi, esto ya me lo prometieron. Ya me dijeron que nada más me presente y tal. Y llegas, oiga, vengo por... No, resulta que no. Usted se agüita, ¿no? A ver, varones, ¿cuántos vamos a hacer un ejercicio de honestidad? ¿Cuántos alguna vez fueron con esa muchacha que les gustaba? ¿Ya sabe para dónde voy? Fueron con esa muchacha que les gustaba y sentían acá las mariposas en el estómago. Y ahí anduvieron, invirtieron, ¿no? De que vamos a cenar y mira, te invito, mira, te compré unas palomitas y qué sé yo, y ahí andaba usted. Pasó un mes, pasaron 2 meses y usted dijo, ya es tiempo. Claro, no de ideas, pastora. Y ya usted dijo, ya es tiempo. Ya invertí. Si ya era cristiano, usted dijo, siento de parte de Dios que aquí está la señal. Y va usted, invita a la muchacha ahí a dar la vuelta a la plaza y llega, oye, fíjate que cada quien tiene su técnica, ¿no? Fíjate que pues este tiempo que hemos estado conviviendo, a lo mejor usted era de los que echaba mucho choro, ¿no? Fíjate que yo he sentido, ¿verdad? He estado orando y ¿sí? Hay otros más directos, oye, y llega el tiempo en que usted dice, ¿quieres ser mi novia? Antes se usaba eso, ¿verdad? Jóvenes, antes iba uno y le preguntaba a la muchacha si quería ser su novia. Lo feo de esa parte, ya los entiendo ahora, jóvenes. Lo feo de esa parte es que llegabas emocionado, habías orado, entonces tú llegabas y decías, oye, pues yo creo que, ¿cómo ves? ¿Quieres ser mi novia? Varón, levante la mano a aquellos que alguna vez lo batearon y le dijeron no. Levante la mano, levante, no le dé pena. No le dé pena. Que alguna vez llegó y le dijeron, ¿sabes qué? No. Y le aplicaron la clásica, ¿no? No eres tú. ¿Soy qué? Soy yo. Otra más elaborada, ¿no? Es que mira, no quiero arriesgar nuestra amistad. ¿Se acuerda de esa? Mejor, o sea, seguimos siendo amigos y tal. Le dijeron que no y se acabó, ¿eh? Se siente feo, ¿no? Que te digan que no a algo. Alguna vez a lo mejor usted intentó sacar un crédito. Fue a la mueblería, fue a la empresa de autos, fue a donde quería sacar un crédito. Y véngase mañana y ahí va usted con todos los papeles y todo, y ya lleva ahí y se meten ahí a la computadora. Oiga, entonces, ¿sabe qué? Le negaron su crédito. ¿Por qué? Pues me aparece aquí que usted tiene un mal expediente aquí en el buró de crédito, ¿verdad? Y no le dan el crédito. ¿Pero de dónde? Pues que el celular, ¿sabía eso? Que cuando deja pagar el celular, ¡pum!, lo mandan a buró de crédito. Y ya usted a querer pedir otra cosa y ya no lo dejan. Le dijeron que no. ¿A cuántos les ha negado la visa? A aquellos que les gusta ir de aquel lado. Me dicen, qué coraje da, que lleva todos los papeles y le niegan la visa, le dicen que no.
¿no? Entrevista de trabajo. Algunos de aquí a lo mejor hemos ido a algún trabajo y hemos querido entrar a una empresa y nos preparamos y estudiamos y nos hicieron un examen, nos hicieron una entrevista, hicimos lo mejor que pudimos y de repente recibimos por respuesta un no. ¿Sabe de lo que estoy hablando? A veces las cosas no salen como las queremos, no salen como las planeamos. A veces oramos y mire, esto va hacia el ámbito también espiritual. A veces oramos y le pedimos a Dios y a veces la respuesta es no. Es parte de la vida. La vida tiene sus sís, pero la vida también tiene sus nos. ¿Y sabe qué se me hace no raro, pero interesante? Hablando de la iglesia, hablando del ámbito espiritual, que se predica mucho de cómo ser bendecidos por Dios. Se predica mucho de qué necesitamos para recibir la bendición de Dios. Y eso es bueno porque tú y yo anhelamos la bendición de Dios y porque Dios definitivamente quiere bendecirnos. Es bueno recibir esa enseñanza. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los pasos? 7 pasos para recibir la bendición de Dios. 7 pasos para ser el campeón que Dios quiere que tú seas. Cómo llegar a ser victorioso. Y hay mucha predicación de qué hacer con los sís de Dios. Pero sabe, hay poca enseñanza de qué hacer cuando Dios dice no. Porque Dios dice no. Algunas veces Dios dice no. Y esto es importante porque es más, me atrevería a decir que son esas circunstancias donde tú y yo necesitamos ser más enseñados. Más que aprender a administrar la bendición, aprender a entender y cómo reaccionar cuando no recibimos lo que Dios quiere, cuando no recibimos lo que nosotros le hemos pedido a Dios. Es ahí donde yo quiero saber, cuando la enfermedad no se va, ¿qué tengo que hacer? Cuando el carro no llega, ¿qué tengo que hacer? Cuando la casa nueva que he estado esperando no llega y he estado orando y no sé qué hacer. Cuando le pedí algo a Dios y la contestación fue no y no sé qué hacer, porque sabes, ahí es donde muchos empezamos a flaquear. Cuando la respuesta es un no, es cuando las cosas empiezan a verse de una manera diferente. ¿Cuántos le han dicho un no a sus hijos, papás? Le hemos tenido que decir a veces a nuestros hijos, ¿sabes qué? No. Los más buena onda le explicamos a nuestros hijos por qué no. Pero hay otros que, ¿sabes qué? Es un no y se acabó, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo primero que usted ve en su hijo cuando escucha el no? ¿A poco usted ve? Bueno, está bien. No, ¿verdad? Lo mínimo que le hace es torcerle la boca, ¿sí o no? Los ojos, y se empieza a transformar. Venía bien contento, ¿no? Venía bien alegre. Hola, papá, ya barrí, ya trapié, ya arreglé mi cuarto. ¿Me dejas ir a la fiesta allá en la quinta, quién sabe qué? A las 11, 12 de la noche vamos a regresar. Y tú le dices, no. ¿Quiénes van a ir? Pues no conozco a nadie, pero me invitó una amiga. ¿Quién es esa amiga? Pues no la conoces, pero me invitó. Es de la escuela, ¿no? ¿Cuál? La que, sí, ella. Tú le dices, ¿sabes qué? No. Sí o no, se le transforma la cara, le cambia el rostro. Bueno, hermano, ¿no se ha visto usted cuando Dios le dice que no? No sé si su cara es, ay, Señor, o le empieza a torcer la boca a Dios y se le empiezan a transformar el rostro, ¿no? Por eso es que tú y yo tenemos que aprender cómo reaccionar, qué hacer con los nos de Dios en nuestra vida. ¿Está conmigo? Mire, abra su Biblia, por favor. Vamos al libro de Daniel. Daniel. Y esta es una escritura que en lo personal a mí, como lo dijera Eva, no he logrado superar, dijo Eva. Pues bueno, yo también desde que la escuché por primera vez, no sé, 19, 18 años, se me quedó grabada y marcada en la mente, porque entendí que Dios no siempre dice sí. Daniel, capítulo 3, verso 16, por favor. Daniel, capítulo 3, versículo 16, en el Antiguo Testamento. Antes de comenzar a leer, le explico el contexto. Está
el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, ya estando ahí, pues se tienen que adecuar a cómo son las cosas ahí, porque van como esclavos, van como presos, como cautivos. Entonces, el rey de ese lugar decide crear una estatua grande, gigante, y dice que cada cierto tiempo, a cada hora, van a tener que llegar y postrarse de esa estatua, delante de esa estatua, y adorar a esa estatua, ¿no? Entonces están estos tres jóvenes que son de Israel, que han sido enseñados que hay un solo Dios, que han sido enseñados que al único que le pueden adorar y delante del único que se pueden postrar es el Dios de los cielos, el Dios de Israel. Ellos desde niños han sido instruidos en esa enseñanza y han visto cómo Dios les respalda y han conocido a su Dios. Entonces llegan a este punto donde ahora tienen que asumir una consecuencia de llegar por la desobediencia del pueblo, llegar a estar cautivos ahí. Entonces el rey manda hacer una estatua y dice: todos se tienen que postrar delante de esta estatua. Entonces los mandan llamar a ellos y el rey les dice: ustedes también, chiquitos, se tienen que postrar delante de esta estatua, tienen que adorar la estatua del rey. Y los amenaza y les dice: y si no lo hacen, van a ser enviados a un horno de fuego donde van a arder, van a ser achicharrados, van a morir y una muerte quemados, ¿no? Entonces les dice: ¿cómo lo ven? Vamos a tocar ya ahorita, porque dicen que cada vez que tocaban unos instrumentos ahí era la señal de que órale, póstrate. Entonces dicen, los trajeron porque ya les habían dicho que ellos pues no querían. Entonces ahí delante del rey, el rey ya les explicó cómo está la situación. La circunstancia es: o te postras o te postras, no hay de otra. Entonces uno de esos tres era Daniel, ¿no? Uno que fue tremendo en las manos de Dios. Entonces dice que les dice: ok, ¿estamos? A ver, vamos a tocar. Y ya estaba preparando todo para que ahora sí ellos se postraran. Y estaban delante del rey, ¿sí? El rey, el mero mero de todos. Entonces es cuando leemos esta escritura que dice Daniel capítulo 3 verso 16: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos le dijeron: ¿sabes qué, rey? Ni siquiera te vamos a responder, no nos vamos a postrar delante de esta estatua. No cabe dentro de nosotros hacer esto que tú nos estás indicando. Y ¿sabes qué? Nuestro Dios, porque Él es el que nos ha pedido, el que nos ha ordenado que no lo hagamos, entonces Él, dice, nos va a librar de tu mano. Él nos va a librar de ese horno de fuego con el que nos estás amenazando. Dice, Él nos va a sacar de ahí. Es más, nos va a librar de todo lo que tú quieras hacernos en contra. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él dice. Estamos en relación con lo que Él dice. Entonces Él va a respaldar lo que dice. Pero fíjate lo que dice, y eso es lo que siempre me ha impactado. Versículo 16 dice, y está cortito aquí, dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Diga conmigo: y si no. Le voy a leer la traducción Nueva Versión Internacional, donde le pone más énfasis a esta parte. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y el 18 dice: pero aún si nuestro Dios no lo hace así, dice, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Me llama la atención, o sea, yo entiendo todo el contexto y sé lo importante de la escritura, de cómo Dios es bueno y cómo Dios los va a librar y cómo obedecer a Dios y todos los temas que salen de esta escritura. Pero a mí me llama la atención el y si no. Hay un no ahí.
a esa oración. Hay un no. Yo no sé, no creo que los tres estuvieran hablando en coro delante del rey. Yo creo que uno llevaba la batuta, ¿no? Como que ya todos se habían puesto de acuerdo. Yo me lo imagino así, no lo dice la Biblia, yo me lo imagino. Estaban los tres a lo mejor ahí antes de entrar con el rey, ¿no? Oye, ¿para qué nos trajeron? No, pues nos van a decir que nos postremos. Ya me llegó el chisme que ya alguien rajó y dijo que nosotros no nos estamos postrando en la estatua. Entonces nos trajeron porque nos van a acalambrar. Nos van a decir que nos postremos delante. Entonces, ¿y qué hacemos? No, yo creo que Daniel era el que llevaba ahí como que no, ¿saben qué? No nos vamos a postrar. ¿Seguro? Sí. Pues yo sí le entro, decía el otro, ¿no? Y yo el otro, pues yo jalo así como que quiero, pero bueno, órale, no nos vamos a postrar. Ok, le decimos que no, le decimos que no. Oye, pero nos van a amenazar, no importa. Sabemos que tenemos un Dios bueno, ¿no? Sí, sí, es cierto. Dios libró a nuestros padres cuando venían los de Faraón. Él abrió el mar y todos pasamos en seco. Y cuando estábamos en el desierto, Dios sacó agua de una peña y en el desierto venía una nube y venía en la noche una columna de fuego. O sea, Dios nos puede librar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Sabes qué? Le vamos a decir que no. Ya está. Todos los pasan y están ahí adentro y yo me imagino a los tres así diciéndolo, ¿no? Y entonces, ora Daniel, dile. Y Daniel se pone enfrente y dice, ¿sabes qué? No nos vamos a librar. Y los otros dos, amén. No nos vamos a postrar delante de ninguna estatua y hazle como quieras, ¿no? Y yo me imagino, y luego Daniel, revelación de Dios, le dice, y si no nos libra Dios, y yo me imagino los otros dos, ¿no nos libra Dios? Espérate, de eso no hablamos. Hablamos de la parte donde Dios nos libra. Pero Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y si Dios no nos libra, si su respuesta es no a los planes que nosotros tenemos, aún así no nos vamos a postrar. Yo creo que ahí dos de ellos entendieron, a veces Dios dice no. Y yo creo que Daniel, me imagino, no lo dice, pero yo creo que Daniel entendía, sabía que a veces Dios puede responder diferente. Y ahí es donde tenemos que aprender a reaccionar. ¿Estás conmigo? Ahí es donde tenemos que aprender a ver a Dios en un nivel diferente. Eso se llama, hermano, madurez. Diga conmigo, madurez. Cuando tu hijo capta un no y te dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Es un lugar muy lejos, es muy tarde en la noche, no conozco a nadie ahí, estoy yendo con una persona que tú no conoces. Obvio, no me vas a dejar. ¿Sabes qué? Tienes razón. Eso habla de una persona madura, ¿estamos? Entiende que puede haber un no por respuesta. Estos hombres tuvieron que aprender la madurez, sabiendo que Dios podía decir que no. Dios los libró del horno de fuego. Dios contestó al final que sí, pero sabían que podía venir un no, y eso no menguó su fe. Eso no cambió sus convicciones. Lo que habían aprendido de Dios lo mantuvieron, porque fueron echados al horno de fuego. Dios no los libró del horno, de ser tirados al horno. Dios estuvo dentro con ellos ahí en el horno. Pero ellos entendieron, ellos comprendieron, y su respuesta fue: nos mantenemos en lo que hemos aprendido. Aunque sea un no, aunque pudiera ser un no, nos mantenemos. Sabes, hermano, muchos de los que estamos aquí, cuando recibimos un no por respuesta, lo primero que afecta en nuestra vida espiritual es nuestra fe. Empezamos a menguar en nuestra fe. Es que fue un no. Es que me dijeron que no y estuve orando y fue un no. Es que no apareció, entonces estoy mal, está mal mi fe, y empiezas a dudar. Muchos empiezan a irse de la iglesia. Es que las cosas no cambian, todo sigue un no. Y sabes, es al contrario. Cuando la respuesta de Dios es un no, es cuando más tu fe se debe de fortalecer en Dios. Es cuando más tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios. Es cuando tenemos que aferrarnos a Dios. Es cuando tenemos que fortalecer nuestra fe, porque es en medio de los nos de Dios que tú y yo más necesitamos de Él. Más necesitamos de Él. El rey David, ¿cuántos saben del rey David? ¿Conocen del rey David?
El rey David, un varón conforme al corazón de Dios, dice la palabra, un hombre valiente, una persona que fue usada por Dios. La mayoría de los salmos escritos por Dios, salmos hermosos, bellos, inspirados por Dios. David, el que mató a Goliat con una onda, con una piedrecita. El que dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y me va a entregar tu vida. Ese que hizo las hazañas, que Dios estaba con él. David, de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. David un día la regó, se metió con una mujer. Esa mujer quedó embarazada. Dios viene, le reclama a David, David se arrepiente, Dios le perdona. Pero Dios le dice: ¿sabes, David? Tu pecado es redimido, no voy a demandar tu vida de ti, no, estás perdonado porque te arrepentiste, ¿sí? Dice: pero el hijo que van a tener, ella quedó embarazada, tu hijo va a morir. Le dice Dios a David. ¿Y sabes qué hizo David? Dice la escritura que David empezó a orar. Se fue a un cuarto él solo y empezó a orar, a interceder por la vida del niño. Dice que empezó a ayunar. David se convocó él solito a ayuno. Dice: y no voy a probar alimento. Y dice que se tiró en la tierra y estuvo tirado ahí y estuvo orando y estuvo ayunando por 7 días. 7 días orando, ayunando, humillado delante de Dios, pidiéndole que el niño viviera. ¿Qué crees que pasó a los 7 días? El niño murió. El niño murió. Fue un no a la oración de David. Y el niño murió. Entonces dice que los allegados ahí al rey, los consejeros del rey, no le querían decir. Porque antes ya le habían dicho: no, rey, mira, párate, no tiene caso que estés ahí, párate y ora parado, ¿no? Y come algo y tal. Y David dijo no, y David, terco a que iba a estar orando, iba a estar intercediendo. Entonces decían los sabios ahora: ¿y si vamos ahora y le decimos que ya murió el niño? Si cuando estaba vivo todavía estaba deprimidísimo, estaba muy clavado, ahora que le digamos que ya se murió. Dice la Biblia que David escuchó cómo discutían y él entendió, dijo: ya murió. Entonces dice la Biblia que él se levantó, se sacudió, se fue a bañar, se limpió, regresó a su casa, pidió de comer y empezó a comer. Y todos se quedaron. David entendió el no de Dios. Entendió que a veces Dios va a responder de manera negativa. ¿Qué tenemos que hacer cuando esto pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a madurar en nuestra relación con Dios cuando las cosas no suceden como esperábamos? ¿Está conmigo? Abra su Biblia. Bueno, ya la tiene abierta, pero vaya ahora a 2 Corintios, por favor. Yo quiero hablarle en esta mañana del apóstol Pablo. ¿Soy yo? El ambiente está muy seco. ¿Soy yo? Se me seca muy rápido la garganta. Quiero hablarle del apóstol Pablo, de una enseñanza que el apóstol Pablo nos deja ver en la escritura a través de una de las cartas, que tiene que ver con este comportamiento nuestro ante las respuestas de Dios. 2 Corintios capítulo 12 verso 7. Es una escritura muy conocida, al menos entre los cristianos, entre los que leen la Biblia, debería ser conocida, porque habla del aguijón en la carne. ¿Ha oído hablar usted alguna vez de eso, no? Del aguijón en la carne de Pablo. Y bueno, quiero que en esta mañana usted y yo pongamos atención a esta escritura. 2 Corintios capítulo 12 verso 7. ¿Ya está ahí? Amén. Voltee con el que está allá a su lado y dele un codazo para que despierte. Así leve, no fuerte. Amén. 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, dice, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra. Tenemos aquí al apóstol Pablo. Y esta escritura es interesante porque es una de las pocas veces donde Pablo habla de una experiencia personal, donde Pablo no está hablando de lo que Dios dice, de lo que Dios manda al pueblo, de las instrucciones que Dios quiere dar a través de él, de lo que él ha visto, de lo que le ha sido revelado, ¿no? Sino que es una escritura donde Pablo habla de algo personal, algo que le sucede a él, algo íntimo. Pablo está abriendo su corazón delante de las personas, y es en esta escritura donde tú y yo podemos aprender qué hacer cuando Dios dice no. Yo quiero dejarte bien claro, que todos entendamos un poquito quién era Pablo, hermano. Pablo era un varón de Dios, un varón que Dios usaba de una manera poderosa, de una manera tremenda. Allí antes de esa escritura Pablo está diciendo: ¿saben? A mí me ha sido revelado algo que a nadie más. Dice que él fue llevado, él habla en tercera persona, dice: conozco a una persona que fue llevado al tercer cielo. En revelación fue llevado al tercer cielo. Dice: si en espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, pero Dios me reveló, me llevó a un lugar donde en ninguna otra parte de la Biblia se habla que un ser humano haya ido a ese lugar, tercer cielo. Muchos lo entienden como el paraíso, que que Pablo fue llevado por Dios al paraíso, y dice, y ahí le reveló cosas grandes, cosas tremendas, cosas poderosas. Entonces Pablo es esta persona que recibe revelaciones de Dios. Inclusive Pablo lo habla, porque si usted lee la segunda carta a los Corintios, uno de los propósitos de esa carta es que Pablo está tratando de demostrar que él es un apóstol de igual importancia que todos los demás apóstoles. Porque había como que un chisme por ahí de que, bueno, Pedro, mis respetos, o sea, Juan, mis respetos, todos los demás, mis respetos. Pablo, pues, como que no lo consideraban dentro del grupo de los apóstoles. Entonces Pablo tiene que escribir esta carta y empezar a decir, por eso si usted lee al principio dice, no debería vanagloriarme, pero ustedes me están como que obligando. Dice, entonces tenía yo esto guardadito para mí porque era una cuestión personal, dice Pablo, pero hace 14 años atrás yo fui llevado y Dios me reveló y Dios me habló directamente, ¿no? Entonces en ese contexto Pablo dice, pero todo esto lo conozco, todo esto me fue dado. Y es cuando leemos la escritura que dice, pero me dio un aguijón en la carne. Pablo, el hombre de esas revelaciones, Pablo, el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la mayoría de las cartas, la mayoría de las epístolas que tú y yo leemos en el Nuevo Testamento. Pablo fue un varón de Dios usado por Dios para sanar enfermos. Dice la Biblia que era tal el poder que había en él de parte de Dios, que era tal la unción que había en Pablo de parte de Dios, que aún Pablo podía tomar algunas prendas y se las llevaban a los enfermos y eran sanados sin que él necesariamente tuviera que ir a orar ahí. Dice que demonios salían huyendo por la prenda que Pablo les daba para que lo llevaran al enfermo, al endemoniado, y eran liberados, ahora sí que a control remoto. Pablo siendo usado por Dios. ¿Estás viendo el nivel? Digo, hay niveles si yo quiero verlo así, ¿no? Una cosa es Pablo. Pablo lo usaba, dice que milagrosa. Una vez, imagínate, o sea, profetas
poderosos, profetas usados por Dios que llegaron a levantar muertos, ¿te acuerdas? Profetas que levantaban, Eliseo, que resucitaban muertos, dice aún sus huesos podían resucitar. A ese grado. Jesús levantaba muertos, oraba por los muertos y revivían. Bueno, dice la Biblia que Pablo un día estaba predicando y uno se le quedó dormido. Eso a mí me gusta porque ya no me agüita, ¿no? Yo digo, si a Pablo se le quedan dormidos, a mí seguramente se van a quedar dormidos alguna vez. Pero dice que este cuate se quedó dormido y Diosito lo castigó. No, dice que se cayó y que se muere el cuate porque estaba en un segundo piso, un tercer piso ahí arriba. Se cayó de la ventana y nomás le avisaron, Pablo se te durmió. Y dijo Pablo, bueno, pero se murió. Entonces dice la Biblia que Pablo fue, oró por él. ¿Y qué crees que pasó? Se levantó, revivió a un muerto. Pablo revivió a un muerto. Dice que muchas veces milagrosamente lo quisieron matar, quisieron destruirlo, y milagrosamente Dios, respaldándolo, lo sacó de apuros. En una ocasión iban en un mar y dice que la marea estaba y Pablo oró y todo se tranquilizó. Bajando de ahí para acabarla, dice que estaba echando leña en un fuego y ¡fum!, que le muerde una víbora, una serpiente. Lo mordió. Y entonces dice que todos los que estaban ahí alrededor con él, el clásico, ¿no? De que ya valió Pablo. Y todos, dice, estaban esperando que Pablo cayera en cualquier momento muerto por el veneno de la serpiente. Dice la Biblia que Pablo sintió el piquete y nomás aventó la víbora. No le hizo nada. No le hizo nada. Dios respondiendo, Dios fortaleciendo la vida de este varón, cosas tremendas. Muchos, hermano, muchos, y digo muchos, se han convertido al evangelio gracias a las escrituras de este varón, inspirado por Dios, gracias a la pasión que tenía. Él fundó iglesias, tuvo viajes misioneros, iba y fundaba iglesias, debatía con los reyes de esa época, con los gobernadores de esa época. Pablo, un varón tremendo de Dios, un ejemplo de siervo de Dios, un hombre respaldado por Dios. ¿Estás conmigo? Un hombre tremendo, un pro del evangelio, ¿no? Otro nivel. Bueno, me llama la atención que dice la Biblia, yo le oré a Dios, dice Pablo. Yo oré a Dios y le dije, Señor, quita esto de mí. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? No, Pablo. Si Dios le dijo que no al escritor de la Biblia, ¿tú crees que no podrá decirnos que no a los que leemos la Biblia? Le dijo que no a Pablo. Yo consideraría, o sea, si yo me fuera a ese esquema de, vamos a decirlo, de merecimientos, ¿no? Yo creo que Pablo merecía un sí. Creo que había hecho lo suficiente, creo que tenía ahora sí que currículum para decirle a Dios, ¿no? Merezco el trabajo, Señor, o sea, contéstame. Ahora, Pablo había orado por enfermos y los sanaba, y tú tal vez verás gente que ora por otros, pero no puede sanarse a sí mismo. Le decían a Jesús, no, ¿por qué no te salvas a ti? Porque a veces Dios dice no. Dice la escritura que leemos que Pablo oró. Dice, yo he orado a Dios que lo quite. Ahora pon atención, dice, he orado 3 veces, no una. La Biblia no registra que haya orado 3 veces para resucitar al que murió. Dice que llegó, oró por él, lo levantó y fue sanado. No necesitó 3 veces. Entonces Pablo acá en su circunstancia, en su situación, en ese aguijón que estaba en su carne, dice que 3 veces oró. Yo me imagino a Pablo orando la primera vez, diciendo, ay, esto me agobia, esto me abruma, esto me angustia. Tengo un Dios poderoso que todo lo puede. Tengo un Dios poderoso que es grande en misericordia, que ha visto el trabajo que he hecho en su obra. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús te quiero pedir que quites esto de mí. Y si tuvo que orar otras 2, quiere decir que la primera
Dios le dijo, no. Entonces yo me imagino a Pablo confundido. A Pablo diciendo, oye, sigue el aguijón en la carne, para que no te quedes con esa idea y avancemos a todo. Cuando se habla del aguijón en la carne, no nos hemos podido poner de acuerdo, porque la Biblia no lo dice, a qué se refería con el aguijón en la carne. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la circunstancia? ¿Qué era lo que afligía a Pablo? De esa manera que le llegó a llamar un mensajero de Satanás, permitido por Dios en la carne de Pablo. Dice que me abofeté, que golpea mi vida, que me hace estar intranquilo, que no estoy completo, que no estoy bien delante de Dios por esto que está aquí, porque me falta, porque necesito que lo quite. Por eso Pablo oraba, Señor, quítame esto de aquí. No se ha podido determinar a qué se refiere ese aguijón. Muchos dicen era una enfermedad. Muchos dicen era la cuestión de la vista, porque más adelante habla que tenía que ver algo con la vista. Y muchos dicen Pablo se refería a algo visual. Otros dicen tenía que ver con tentación. Otros dicen tenía que ver con una cuestión emocional de Pablo. Y hay varias teorías, ¿no? No podemos determinar si durante miles de años han tratado de saber de qué se trataba, y hasta el día de hoy no lo podemos saber. No podemos saber de qué se trataba. Lo que sí sabemos es que era algo que angustiaba la vida de Pablo, a tal grado que oró para que se le quitara. Era algo que estaba en la vida de Pablo que lo sobrepasaba, algo que no podía controlar, algo que estaba más allá de sus fuerzas, que él no podía detener y que confiaba en que Dios lo pudiera hacer en su vida. Algo que según Pablo le estorbaba para servir a Dios, para funcionar en las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo por eso ora. Ahora, tal vez, y solo tal vez, no sabemos qué era, ni Dios lo dejó claro, porque Dios pudo haber dicho de qué se trataba ese aguijón, ¿no? Pero no lo dejó claro, simplemente dejó eso ahí. Tal vez es porque ahí tú y yo tenemos que poner todo aquello que nos abruma. Es porque esa es una variable. Aquellos que les gusta la matemática saben que es una variable. ¿Sí? Es algo que puede tomar cualquier valor. Su valor puede variar, puede cambiar. Entonces yo veo esto como una variable donde Dios dice, pon ahí cuál es tu aguijón en la carne. Pon ahí qué es aquello que te abruma, qué es aquello que te angustia, aquello con lo que no puedes, aquello que va más allá de lo que tú puedes controlar. Pon ahí cuál es el aguijón en tu carne. Entonces Pablo oró una vez y Dios le dijo no. Y entonces yo creo Pablo confundido, bueno, ¿por qué? A lo mejor no oré en el día que era, a lo mejor necesito más ayuno. El Señor alguna vez dijo, es que esto no sale más que con ayuno y oración. Entonces a lo mejor Pablo se puso a ayunar y a orar, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero dice que oró otra vez. Entonces oró una segunda vez. Señor, quita esto de mí. Señor, esto no me ayuda. Señor, soy un hijo tuyo. Señor, he servido en tu obra, casi me han matado por ti. Yo me imagino a Pablo orando delante de Dios, Señor, quita esto de mi vida. Segunda vez le dijo que no. Y viene Pablo otra vez, 3 veces. Yo me imagino el carácter de Pablo terco, aventado, diciendo, es que esto tiene que ser así. Y Pablo oró otra vez. Tenía bien marcadito, 3 veces he orado por esto. Oró una tercera vez y Dios le dijo, no, Pablo. Un consentido de Dios. No, Pablo. 3 veces has orado, las 3 veces te he dicho que no. Y si vienes 20 veces, las 20 veces te voy a decir que no, Pablo. Pablo entendió que a veces la respuesta de Dios es no. Pablo, Pablo. Tal vez alguna vez Dios nos diga a nosotros que no. ¿Sabes quién más oró 3 veces y le dijeron que no? ¿Te acuerdas de alguien en la Biblia que haya orado 3 veces y le han dicho que no? Dios. Levante la mano si alguien sabe. Jesús, el Hijo de Dios. No creo que haya necesidad de que te explique el nivel en el que está Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. Dios mismo, dice la Escritura.
Era de noche, el huerto de Getsemaní, antes de que Jesús fuera a la cruz a morir. Dice la Biblia que agarró a sus discípulos y les dijo: vamos a orar. Dejó a unos, se acompañó de los más ungidos, de los que tienen esa unción poderosa de Dios. Dijo: ustedes vengan conmigo, acompáñenme a orar. Y dice que los dejó ahí apartaditos en otro lado y él se fue solo a orar. Y dice la Biblia que la oración de Jesús fue: Padre, si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor. Al final yo sé que es tu voluntad. Pero Jesús oró, Jesús hizo una petición al Padre de pasar de él esa copa. Dice la Biblia que regresó con sus discípulos y estaban dormidos. Le dijo: ¿no me pueden echar la manita a orar, mijitos? Pónganse las pilas. Los levantó y dice: Jesús regresó y volvió a orar por segunda vez. Y dijo lo mismo: Jesús, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Regresó, dice que los vio dormidos y dijo: ya. Y dice, por tercera vez regresó y oró las mismas palabras: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios, Padre? Vas a la cruz. Se hizo la voluntad de Dios. Jesús recibió un no por respuesta. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, tú y yo, como cristianos maduros, debemos entender que a veces Dios va a contestar no. A veces Dios va a decir que no, aunque sea justificable, aunque a ti te parezca justo, aunque tú ores y digas: Señor, yo estoy en tu palabra, leo la Biblia todos los días, Señor. Padre, yo oro todos los días, yo intercedo todos los días, Señor. Yo predico tu palabra cada vez que tú me permites, predico tu palabra, Señor. Yo sirvo en tu obra. Yo diezmo, yo ofrendo, yo doy más de lo que se me pide. Yo camino la milla extra que tú me pides, Señor, tú lo sabes. Y hay esta circunstancia, Señor, que me parece injusta. Hay esto que no va de acuerdo a lo que tu Biblia, tu palabra dice. Hay esto que yo creo que tengo que recibir una respuesta positiva porque estoy orando. No me voy a inclinar ante la estatua de bronce, necesito un sí. Y puedes orar y puedes ayunar y puedes decir: Señor, yo sé que tú vas a tocar la mente de esa persona y le vas a hacer entrar en razón y vamos a recibir la respuesta de parte tuya. Y puede ser, es más, te lo digo, va a ser, algún día Dios te va a decir que no. Te va a decir que no. Ahí estaba Pablo orando, dice: 3 veces he rogado a mi Señor, quítalo de mí. Pero Dios, buena onda, le dijo no a Pablo. Y como te decía, de esos papás buena onda, amorosos, le dice no, y te voy a explicar por qué. Le dijo: bástate mi gracia. Otra traducción dice: mi gracia es suficiente para ti. No necesitas un sí por respuesta. Lo que tú necesitas es la gracia de Dios sobre tu vida. Eso le dijo Dios a Pablo. Le dijo: no necesitas un sí, no necesitas que yo cumpla lo que tú quieres. Lo que tú necesitas es mi gracia sobre tu vida. Porque mi gracia es lo que te va a sostener. Mi gracia es lo que necesitas. No necesitas las respuestas, necesitas la gracia de Dios sobre tu vida. La gracia de Dios es su favor, es su bondad, es su amor sobre tu vida. Pablo le dijo: mi gracia te es suficiente, Pablo. Tú necesitas gracia, gracia en tu vida para soportar, para entender que a veces es un no por respuesta, pero la gracia de Dios es lo que va a mantener tu vida a flote.
Le dijo, bástate mi gracia. Pablo le decía, en la escritura dice, Pablo empezó a entender, cuando Pablo ya está hablándonos esto, es porque después de haber orado, después de haberse dado de coscorrones y de ¿por qué Dios no me contesta? Dios le reveló y le dijo, mira, esta es la razón. Entonces Pablo lo escribe como una experiencia personal, pero tú y yo aprendemos, dice ahí, para que no me exaltase yo desmedidamente. Esto es parte de lo que vemos en esa escritura, porque desmedidamente es medir algo de una manera equivocada. Dice, para que no me mida yo de manera equivocada por las revelaciones que se me han dado. Dice, para que no me crea yo más. Pablo quería como que presumir, a lo mejor dice, para que no ande yo presumiendo. Dios lo que hizo fue darme un aguijón en la carne. ¿Sabes? Dios es experto en balancear nuestra vida. Di conmigo, balancear. ¿Sabes qué es balancear? Antes, no sé si todavía se usaba una balanza para medir las cosas, ¿no? Una balanza es un armatoste así, no sé cómo decirlo, que tiene un brazo para un costado, otro brazo para otro costado, y si tú le pones peso de un lado, pues se inclina hacia ese lado. Si le pones peso del otro, se inclina al otro. Entonces balancearlo es que quede en medio, que tenga igual peso para un lado y para el otro, para que quede balanceado a la mitad. Entonces Pablo dice, Dios me puso un sobrepeso porque me estaba yendo hacia un solo lado. Entonces Dios me tuvo que balancear, y para balancear mi vida, dice, tuvo que poner algo del otro lado. Están las cosas buenas, la revelación de Dios es algo magnífico, algo bueno en la vida de Pablo. Dice, pero tuvo que poner un aguijón en su carne para que no se fuera de más. Dios es experto en balancear nuestra vida. Lo hizo con Pablo. Te voy a decir algo. Todos aquí en este lugar vamos o estamos o somos siendo balanceados por Dios. Dios nos va a balancear. Dios va a poner lo necesario en nuestra vida para que no nos exaltemos en desmedida, pero tampoco para que nos tiremos por el suelo. ¿Sí? Tú ves a alguien muy guapo, tú ves a alguien altote, fuerte, todo, y tú dices, wow, ese cuate, esa mujer, mira, bien alta, bien bonita, su pelo largo, no sé, lo que tú quieras. Dios puso algo, dones, habilidades en esa persona. Dios estableció que fuera ojo de pelo güero, ojos verdes, lo que tú digas. Hay algo que lo balancea. No conoces toda su vida, tú conoces lo que se ve en Facebook, pero no conoces lo que hay detrás. Dios pone algo. El más inteligente algo tiene en su vida que lo balancea. El más carismático algo tiene en su vida que lo va a balancear. Escucha, el más ungido algo ha puesto Dios en su vida que lo va a balancear. No lo vemos, la mayoría de las veces no lo vamos a ver, pero cada uno de los que estamos en este lugar sabemos que hay áreas en nuestra vida que Dios ha permitido que estén ahí para balancear nuestra vida. Ahí está. No te creas la última coca del desierto. No creas que la unción que Dios te ha dado y el don que Dios te ha dado y la autoridad que Dios te ha dado es lo único que hay, que vemos la gente en tu vida. A lo mejor es lo único que ve, pero Dios sabe que hay un área que ha puesto ahí por la que necesitas estar orando. Y a lo mejor te va a decir, no te la voy a quitar, mijito, pero póngase a orar, porque eso balancea tu vida. Amén. Paréntesis en esto, tiene que ver. Todos tenemos ese balance. Todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Muchas veces lo único que vemos es lo bueno, ¿no? Pero lo malo está ahí. Chavas, tu novio será el más guapo y el más comprensivo y el más inteligente. Estoy hablando de las que andan de novios. Tú ves a tu novio y dices, wow, no hombre, chécale bien, porque algo tiene que balancear su vida. Muchacho, esa muchacha bonita, comprensiva, lo que tú quieras, conócela bien, porque algo está balanceando su vida. Y cuando conozcas todo, cuando estés de verdad conociendo, la verdad te hará libre, ¿no? Pero conoces bien a la persona, entonces ya decides correctamente si es la persona indicada para ti o no. Pero tienes que conocer
sus virtudes y ¿qué? Y sus defectos, porque todos tenemos eso. Ahora, todos lo tenemos. Voltea con el que está ahí a tu lado. Esposas, volteen con su esposo ahí a su lado. ¿Le conoce los defectos? Si es tu mamá, si es tu hijo, voltea a verlo. Si es tu amigo, voltea a verlo. Si es tu hermana, tu pariente, lo que sea, voltea a verlo. ¿Conoce sus defectos? Bueno, también tiene sus virtudes. ¿Estás conmigo? Algo Dios ha puesto ahí. La persona más victoriosa alguna vez le toca ser víctima. La persona más inteligente, más sabia en las cosas, hay cosas en las que es muy tonto. La persona más ungida, hay cosas en las que batalla delante de Dios. Todos tenemos esas áreas. Entonces yo quiero que tú sepas esto. Tienes tus cosas buenas, tienes tus cosas malas. Pero Dios te ama. Dios te ama. A lo mejor la gente nada más ve lo malo en ti. A lo mejor la gente te critica y dice, chale, este no puede. Mira, todo lo que tiene y no puede. Mira sus defectos. Mira todo lo que hace mal. Mira, a lo mejor la gente es así. O a lo mejor la gente solo ve lo bueno de ti. No, hombre, mis respetos para este cuate. No, mira, tremendo. No, yo quiero ser como él. No sabes el otro lado de la balanza. Pero la gente pudiera ver uno de los lados. Dios te conoce completamente. Dios conoce lo que ha puesto en ti, lo bueno y lo malo. Y te digo en esta mañana, Dios te ama. No necesitas la aceptación de la gente. No necesitas que la gente vea todo lo que tú eres. Necesitas que Dios te acepte como eres, y Dios te acepta y Dios te ama. Dios te ama. Ahora, no estoy hablando de pecados, quiero que te quede claro. Estoy hablando de aquello que está ahí que tú no puedes quitar, que tú no puedes tratar en eso, que son circunstancias que quedan fuera de ti. Es algo que Dios ha puesto ahí y tú no tienes nada que hacer, y tú vives frustrado, vives amargado por eso que Dios ha puesto en ti y que tú oras que te lo quite y no se te ha quitado. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente para tu vida, y Dios te ama con la balanza de este lado y la balanza de este lado. Dijo Pablo, era necesario que Dios me balanceara. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. La gracia de Dios, la bondad de Dios, porque con esa bondad, con esa gracia de Dios en nuestra vida, es que Dios empieza también a manifestar su poder. Diga conmigo, poder. El poder de Dios en nuestra vida, a través de cada uno de nosotros. Dice la Escritura, se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. ¿Sabes? Yo lo veo como una compensación. Se compensa. Iba a decir el apóstol, pero no es. Vamos a llamarle el evangelista. Se me va el nombre. El evangelista Juan el Bautista. El bautizador, podría decirle, ¿no? Pues se dedicaba a bautizar. Juan el Bautista predicaba, anunciaba la venida del Señor Jesús. Dice que un día llegó Jesús a él y le dijo, bautízame. Dijo, Señor, pues si yo te debería bautizar a ti, no vamos a cumplir. Entonces Juan se levanta y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es a través de quien vamos a ser salvados. Y empieza a dar testimonio Juan de Jesucristo. La Biblia menciona que después de un tiempo, dice que tuvieron una discusión los discípulos de Jesús con los discípulos de Juan. Y vienen los discípulos de Juan y le empiezan a decir, oye, aquel del que tú diste testimonio, Jesús creo que se llama, él al que tú bautizaste, ahora anda bautizando también. ¿Y qué crees? La gente se está yendo con él. Nos está robando el mandado. La balanza está como que así, se está yendo todo para allá con él, como que hace más milagros, como que tiene más unción, no sé.
tiene aire en la iglesia, o más publicidad, o trata mejor a los, no lo sé. No sabemos, dicen los discípulos, pero todos están yendo con él. Vinieron a chismearle a Juan, a decirle. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les dice: miren, si Dios se lo dio, es de Dios. Y aquí viene una frase tremenda que habla de madurez espiritual, que habla de entender nuestra posición delante de Dios. Juan le dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que lo mío sea menos para que lo de Él sea más. Empiece a compensar la operación, porque la obra, entendía Juan, no se va a llevar a cabo por mí, se va a llevar a cabo por Él. Yo solo soy una parte pequeña de esta obra, de esta función. Yo solo necesito hacer un trabajo, pero quien es exaltado, quien tiene el poder, quien va a hacer los milagros, es Él. Entonces yo necesito menguar para que Él pueda sobresalir. Entonces Pablo le dice, Dios a Pablo: mi poder se va a manifestar de una manera mayor en tu vida cuando tú empieces a ver tus debilidades, porque yo voy a compensar lo que te falta. Mira, la palabra perfección ahí en el griego quiere decir completar, completar algo, consumar algo, acabar algo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo estamos creídos, cuando tú y yo nada más vemos nuestras virtudes, estamos llenos, no hay lugar para la manifestación de Dios en nosotros, porque todo lo podemos hacer nosotros. Creemos que somos Superman y no necesito de nada. Sabes, tendemos a ocultar nuestras debilidades, a avergonzarnos de nuestras debilidades y a dejarlas ahí y querer sobresalir y querer hacer todo con las virtudes que Dios nos ha dado. Pero dice el Señor: en tus debilidades es donde yo me voy a fortalecer, porque yo voy a completar los huecos que a ti te faltan. Voy a completar lo que tú no tienes con mi poder en tu vida. Todas las carencias que tú sientes tener, todo aquello que dices que te falta, no lo necesitas, porque mi gracia va a estar sobre ti y mi poder se va a perfeccionar en ti en la medida de que tú reconozcas esas debilidades. En la medida que tú digas: Señor, yo no puedo, ya reconozco que es un no tu respuesta. Entiendo que no lo voy a tener, que no voy a crecer 10 centímetros más, que por más que ore, por más que te diga: Señor, quiero medir 1,85, no va a pasar. El día que tú vengas delante de Dios y le digas: Señor, entiendo que ha sido un no, y entiendo que esto que me falta, pues solo tú lo puedes suplir. El día que te entregues y humildemente le digas: Señor, reconozco que no soy perfecto y que tú me amas como soy, entonces ese día Dios va a empezar a derramar su gracia sobre ti y va a empezar a compensar la operación. Entonces le das lugar al poder de Dios para que actúe sobre tu vida. ¿Qué hacer cuando Dios dice que no? Abrázate de la gracia del Señor. Cuando Dios te dice que no, tienes que confiar en su gracia. Tienes que confiar. Esto es un acto de fe. Cuando Dios te dice que no, es como cuando tu papá te dice que no. Tú tienes que aprender a confiar que Él sabe por qué me dice que no, que Él está viendo por mí, que Él está cuidando de mí, que algo sabe, algo siente, algo presiente, pero lo único que quiere es mi beneficio y me dice que no. Así es que yo tengo que confiar en su respuesta. Cuando Dios te diga que no a una oración, tú tienes que decir: bueno, Señor, entonces me abrazo de tu gracia, porque eso significa, cuando viene un no de parte de Dios, significa que Dios ha establecido qué es lo que puede soportar. Es otra cosa que Pablo le decía: Señor, quita este aguijón de mi carne, no puedo ya. 3 veces he orado, necesito que lo quites. ¿Sabes? Dios ha calculado cuánta gracia necesitamos para soportar las cosas. Dice la Biblia que Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir. Esas sillas donde tú estás sentado están probadas para resistir un peso. Yo no sé si has visto las sillas de plástico. Hay unas que dicen
Capacidad 80 kilos. Si alguien de 120 kilos se sienta ahí, se va a romper. Le ponen 2 sillas, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque la silla tiene un peso que soporta, no soporta más. Entonces, cuando Dios permite que algo venga sobre tu vida, Dios ha calculado ya el peso de su gloria sobre ti, de su gracia sobre ti, y sabe que vas a soportar, que vas a estar ahí, porque su gracia te va a sostener en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Su poder se va a manifestar en medio de tu prueba, en medio de esa adversidad que estás pasando. ¿Estás conmigo? Yo quiero terminar diciéndote, todo lo que Dios permite que pase en nuestra vida, mi hermano, tiene un propósito. Toda debilidad que Dios permite que esté ahí en nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios. Y tú y yo debemos abrazar su gracia. Si Dios permite y Dios te ha dicho un no por respuesta, es porque tú has sido probado, has sido predestinado para ser un receptor de su gracia. Por eso Pablo termina diciendo: me gozo entonces en mis debilidades. Entonces me voy a alegrar en las persecuciones, en las necesidades. Porque Pablo entendió que esto significa, si yo estoy padeciendo una necesidad, si mi respuesta fue no, quiere decir que a Dios le plació derramar de su gracia sobre mi vida. Dios me escogió para ser un recipiente de su gracia sobre mi vida, de su amor, de su bondad. Y eso es un privilegio que no todos tienen. Por eso me gozaré en mis debilidades, dijo Pablo, porque su gracia entonces reposa sobre mí. Tengo un no por respuesta, pero su gracia me llena, su gracia me sostiene, su gracia me levanta. Quiero terminar con una escritura, hermano. 2 Corintios capítulo 4 verso 7. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí ves la compensación? Nuestras debilidades, para que Él sea el que sobresalga, el poder de Dios el que se manifieste, no el de nosotros, el de Dios. Dice: somos de barro y su gracia, su poder se derrama, se vierte en estos vasos de barro que tú y yo somos, para que su poder sea manifiesto. Dice que estamos atribulados en todo, sí. Circunstancias nos rebasan, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, dice, pero no estamos desesperados. Somos perseguidos, mas no hemos sido desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y más adelante, versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, esas son eternas. Somos vasos de barro donde Dios va a mostrar su poder. No tengas temor de tus debilidades. No tengas temor de las circunstancias que ahora te abruman. En medio de esa tormenta, en medio de ese desierto, Dios va a manifestar su gracia y su poder en tu vida. Por eso te está diciendo no. Por eso la respuesta ha sido no. Porque Él va a mostrar su gracia, Él va a mostrar su poder. Amén. Padre, te damos gracias, Señor.
Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar en esta hora por aquellos que estén pasando por angustia, por aquellos, Señor, que estén pasando por tribulación, por circunstancias difíciles. Quiero orar por aquellos que en estos tiempos están recibiendo un no por respuesta a su petición. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra venga a fortalecerles. En el nombre de Jesucristo, que esta palabra venga a levantarles, a animarles, a hacerles saber que tu gracia está sobre sus vidas, que tu gracia es suficiente para ellos, que tu poder se va a manifestar en sus vidas, que no tengan temor, Señor, que no tengan angustia, que no permitan que el enemigo venga a poner preocupaciones que no tienen que estar ahí, porque tu gracia, tu gracia, tu gracia está llenando estos corazones. En el nombre de Jesús, tu gracia, bendito Padre Celestial, derrama de tu gloria, Señor, en este lugar. Levanta las manos de aquellos que están cansados, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú en esta hora has entendido que estás luchando y estás cansado, estás desanimado, ahí en tu lugar levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo de Dios empiece a darte las fuerzas necesarias. Levanta tus manos y cierra tus ojos y dile: Señor, rindo mi vida a ti, necesito de ti, estoy cansada, estoy cansado de estar pidiendo lo mismo. Y ahora entiendo que si es un no, Señor, me abrazo a tu gracia. Estoy cansado, dile: Señor, si es un no, necesito de tu gracia en mi vida. Y en el nombre de Jesús, hoy se renuevan las fuerzas para confiar en Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que su poder se va a manifestar en ti. En tu debilidad, su poder se va a perfeccionar. Confía en su gracia, aunque sea un no. Y si no nos librare, aún, Señor, yo voy a seguir honrando, glorificando, alabando y exaltando tu nombre, porque lo que nunca me va a faltar es tu gracia, Señor. Lo que nunca me va a faltar es tu gracia sobre mi vida. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey. Dele gloria a su nombre. Alabe su nombre, bendiga su nombre. Y estamos despedidos. Que Dios les bendiga.